En el corazón de Night City, un almacén oscuro y cavernoso se alzaba como el lugar perfecto para un encuentro de dos grandes fuerzas. La familia italiana y el cártel mexicano habían acordado reunirse para consolidar una alianza, ambos sabiendo que el vacío de poder dejado por la caída de Akira, el jefe de la Yakuza, solo significaba una cosa: quien controlara la ciudad ahora tendría el poder absoluto. Y ambos querían ese dominio. Las luces de neón del almacén parpadeaban débilmente, proyectando sombras inciertas sobre las figuras de los dos líderes y sus hombres, 15 de cada lado, firmes y en alerta. El jefe de la familia italiana, Vittorio, un hombre de mirada afilada y presencia imponente, cruzó los brazos y observó con cautela al jefe mexicano, Ramiro, quien lo miraba con una expresión igualmente fría y calculadora. Entonces, Ramiro, hablemos de negocios, dijo Vittorio, con voz baja y rasposa. Desde que Akira fue retirado el 15 de octubre, hay espacio para nosotros. Pero Night City está cada vez menos segura para nuestra clase. Ramiro asintió lentamente, lanzando una mirada rápida a su alrededor. Aunque los mafiosos estaban en superioridad numérica, había una tensión extraña, como si las sombras mismas del almacén los estuvieran observando. Lo sé bien, Vittorio. Ese vacío lo queremos ambos, y está en nuestras manos. Pero hay una pieza en el tablero que no podemos ignorar, el vigilante Omega, murmuró Ramiro. Llevamos 3 años intentando atraparlo, y no hay uno de mis hombres que no haya oído historias de sus cazas. Varios de los hombres intercambiaron miradas nerviosas al escuchar el nombre del vigilante. Aunque ninguno quería admitirlo, Omega se había convertido en una sombra constante en sus vidas, una figura que, sin necesidad de mostrarse, infundía miedo en los rincones más oscuros de la ciudad. Vittorio sonrió, aunque con amargura. El demonio de la noche, como lo llaman. Algunos dicen que es solo un hombre, otros dicen que es algo más, algo que la ciudad misma envió para arrancarnos de las sombras. Pero sea lo que sea, Ramiro, si no nos unimos, será solo cuestión de tiempo antes de que nos destruya a cada uno, su brutalidad. Es demasiada, prácticamente cada criminal de nosotros, vuelve con huesos rotos, el brazo roto, sus piernas rotas y su cráneo prácticamente dañado. Ramiro asintió, sus hombres permanecían firmes, pero con la misma tensión en el aire. Mientras los líderes hablaban, en la penumbra del almacén, un leve crujido resonó, un sonido casi imperceptible. Nadie se dio cuenta al principio, pero un hombre en la retaguardia se estremeció al escuchar un suave silbido. Su expresión cambió de inmediato, pero el sonido desapareció tan rápido como llegó, como si hubiera sido solo su imaginación. Entonces, Vittorio, continuó Ramiro, tratando de desviar su atención de ese incómodo silencio, ¿de qué manera propones enfrentarnos a él? Porque prácticamente ya hemos intentado de todo, prácticamente, todos dicen que no es humano, su velocidad y brutalidad, no es un ser humano, pero antes de que Vittorio pudiera responder, un gemido ahogado resonó en algún lugar entre los hombres de Ramiro. Algunos de los mafiosos se giraron, pero solo alcanzaron a escuchar el eco de unos pasos suaves, apagados, que desaparecían en la oscuridad. ¿Qué fue eso?, preguntó uno de los italianos, tensando la mandíbula. Tranquilo, seguramente fue una rata, respondió otro hombre con voz forzada, intentando sonreír, pero su mirada delataba el miedo que intentaba ocultar. Vittorio frunció el ceño, percibiendo la intranquilidad de sus hombres. Céntrense. No estamos aquí para temer sombras. Ramiro asintió, intentando reafirmarse, pero otra vez, un grito se escuchó, esta vez más cerca. El grito era corto, brutal, y luego solo silencio. Uno a uno, los hombres sintieron que sus propios pensamientos los traicionaban, llenando su imaginación con el peso de la presencia de alguien que acechaba desde las sombras. Vittorio intentó calmar a su grupo, pero incluso él se daba cuenta de que las luces parecían haberse apagado más de lo normal. La oscuridad se sentía viva, como si el vigilante estuviera ahí, esperándolos. «Maldito demonio», susurró uno de los hombres de Ramiro, mirando desesperado hacia todos lados. «Está aquí, él». Un chasquido metálico se escuchó en la parte superior del almacén, y el sonido de algo deslizándose rápidamente por las vigas. Los mafiosos alzaron la vista, pero solo vieron el brillo fugaz de algo rojo. El símbolo Omega, moviéndose entre las sombras. «Está jugando con nosotros», gruñó Vittorio, tratando de mantener su calma. «Que sea lo que sea, no saldremos de aquí sin ese trato». Pero las sombras parecían cobrar vida propia, y el eco de pasos acercándose lentamente llenaba el almacén con una atmósfera sofocante.
Uno a uno, los gritos de los hombres se perdían en la negrura, hasta que solo quedaron los dos líderes, cada uno mirando en silencio a lo invisible que rondaba a su alrededor. Los líderes y sus hombres intentaban no mostrar miedo, pero la tensión en el aire era palpable. Los murmullos de los criminales, la sombra de algo desconocido acechando a su alrededor, y los sonidos que resonaban en las esquinas oscuras del almacén les decían que estaban atrapados. De repente, otro de los hombres lanzó un grito, apagado casi al instante, mientras algo invisible en la penumbra lo arrastraba hacia la oscuridad. Los mafiosos voltearon, horrorizados, y algunos comenzaron a retroceder, llevándose las manos a las armas, susurrando entre dientes. Es él, es el demonio de la noche. Uno de los más jóvenes, un novato apenas consciente del verdadero peligro de su vida criminal, sentía su pecho latir con fuerza. Se esforzaba por no dejar que los otros lo vieran temblar, pero sus ojos no dejaban de buscar en cada sombra. Había escuchado las historias sobre el vigilante Omega, y aunque pensaba que solo eran exageraciones, ahora, todo aquello parecía demasiado real. Un susurro helado se deslizó entre los pasillos del almacén, haciéndoles erizar la piel. Night City, y su demonio, es verdad, murmuró uno de los criminales antes de que el sonido de un cuerpo cayendo al suelo confirmara su destino. Los demás escucharon con horror cómo Omega se movía como un espectro, acercándose a ellos sin un sonido claro, apenas un roce en el suelo, el eco de unas pisadas que parecían multiplicarse. Alguien intentó correr, pero apenas había dado 2 pasos cuando otro sonido, como el impacto de algo metálico, cortó su grito de inmediato. Luego, solo silencio. Vamos. No podemos quedarnos aquí. Gritó uno de los hombres de Ramiro, pero al dar un paso hacia la salida, una explosión de humo oscuro cubrió el lugar, sumergiendo todo en una neblina pesada y gris que apagaba incluso las luces del almacén. Los criminales tosieron, sin poder ver ni a 1 metro de distancia. De repente, un destello rojo cruzó la cortina de humo. Algunos intentaron disparar a lo que creían que era Omega, pero solo dispararon al vacío. Uno a uno, los gritos y las caídas resonaban en el almacén, cada uno de ellos con una intensidad que hacía estremecer a los demás. Un hombre tropezó, cayendo al suelo mientras susurraba aterrorizado. Es verdad. Night City, y su demonio, son reales. Es verdad. Poco a poco, el eco de los gritos y el caos se fue desvaneciendo. Cuando el humo se disipó, solo quedaron cuerpos inconscientes y desparramados alrededor del almacén. Y allí, entre las sombras, el vigilante Omega permanecía en pie, cubierto por su gabardina verde, con la polera negra y el símbolo rojo de Omega en el pecho. Los pocos criminales que aún estaban conscientes lo miraban con horror. El novato, temblando, levantó su arma, la última defensa que le quedaba, y apuntó a Omega, tratando de no dejar que su mano temblara. Omega lo miró desde la sombra, su figura imponente, sin emitir un solo sonido, solo observando. Lentamente, extendió una mano y con un movimiento firme, tomó el arma del joven, arrebatándosela sin esfuerzo. La lanzó al suelo, lejos del alcance del novato. Omega lo miró directo a los ojos, su voz baja y profunda resonó como un eco en el almacén vacío, con una voz pesada y con autoridad, la cual generaba temor en cada criminal: vete a casa. El robo y el crimen no es un buen futuro. Lárgate, ahora, niño. El joven, completamente abrumado, asintió en silencio y echó a correr, sin voltear atrás. El joven corría sin mirar atrás, la adrenalina impulsando sus piernas mientras el eco de sus propios pasos resonaba en su mente. La neblina del almacén se disipaba lentamente detrás de él, pero los gritos de dolor seguían resonando en su cabeza, una sinfonía aterradora que no podía ignorar. Por favor. Ten piedad. La súplica provenía del líder de la mafia mexicana, Ramiro, que ahora se encontraba a merced del vigilante. Había sido un hombre temido, conocido por su crueldad y su capacidad para hacer que cualquiera se arrodillara ante él. Pero ahora, sus gritos llenos de terror y desesperación eran casi insoportables. Las palabras parecían retumbar en el aire, llevándolo a recordar los rumores sobre el vigilante Omega, quien había convertido a muchos hombres duros en sombras temblorosas. No, no. No, por favor, ten piedad. El joven no podía dejar de escuchar los ecos de agonía, una mezcla de gritos y súplicas, que eran completamente ajenos a lo que conocía. Se preguntó cómo era posible que el hombre que antes había atemorizado a tantos estuviera ahora en tal estado. Las historias sobre el vigilante eran ahora más reales que nunca, y en su mente, se dibujaba la imagen de una figura que los hombres duros habían convertido en una leyenda aterradora. Cada paso lo llevaba más lejos de la escena, pero la oscuridad del almacén lo seguía como un fantasma.
La mirada de Omega, fría e inquebrantable, había penetrado en su alma, y sentía que se ahogaba con el peso de sus decisiones. La vida del crimen no era lo que había imaginado, y los gritos de su líder resonaban como un cruel recordatorio de la elección que había tomado. De repente, un grito desgarrador hizo eco en la noche. ¡No! Por favor. Ten piedad, por favor, ten piedad. El novato se detuvo un instante, sintiendo una extraña mezcla de compasión y horror. Sabía que Ramiro no era un hombre que merecía piedad, pero el miedo en su voz era genuino, y la fragilidad de la vida era un recordatorio escalofriante de lo efímero que era todo. Sin embargo, su instinto le decía que debía seguir adelante. No era su batalla, no eran sus gritos. Se obligó a continuar corriendo. Finalmente, al salir del almacén, se encontró con la fría brisa de la noche. Las luces de Night City parpadeaban en la distancia, pero lo que realmente resonaba en su mente eran las súplicas y la desesperación de aquellos hombres que solían ser temidos. Detrás de él, la risa sombría del vigilante se mezclaba con los lamentos, resonando como un canto de advertencia en la noche. Es verdad, el demonio de la noche, es real, pensó, su corazón acelerado por la experiencia. Al alcanzar la calle, dejó atrás la vida que había conocido, sintiéndose más ligero pero con un nuevo peso en el alma. No podía ser parte de ese mundo, no podía ver a los hombres que había admirado caer de esa manera. Había escuchado que el vigilante Omega había traído justicia a Night City, pero lo que había presenciado esa noche era una forma de terror que lo perseguiría para siempre. Después de todo, era imposible que esa cosa fuera humano, su velocidad, su descomunal fuerza y ese miedo que causaba en criminales, asesinos,